Muchos niños de mi generación a mí me enseñaron las tablas de multiplicar de memoria. Las fui aprendiendo en forma escalonada, empezando por la más fácil, la del 2, una vez aprendida y dominada la del 3 y así hasta la más difícil, la del 9. Esa manera de enseñar se llama escalonamiento y por mucho tiempo fue la orientación pedagógica predominante en la escuela uruguaya. A comienzos del siglo XX, el filósofo Carlos Vaz Ferreira evaluó la utilidad de esa línea educativa y presentó otra forma de educar, por penetrabilidad. Siguiendo esa orientación, se le da al educando aún aquello que no puede captar totalmente, porque algo igual le va a quedar. Lo interesante es que más adelante, al ir creciendo, el niño irá descubriendo en eso que una vez vio cosas nuevas, nuevos matices, según se vaya desarrollando su inteligencia y su sensibilidad. Esto se aplica especialmente a una obra artística, ya sea literaria, musical o plástica. Nuestra apreciación crece con la experiencia de vida que vamos acumulando y que nos permite encontrar algo siempre nuevo en aquello que una vez vimos, escuchamos o leímos. A mí me ha pasado de haber guardado en la memoria frases o palabras simplemente porque me llamaron la atención, pero que no entendía o no entendía del todo, hasta que un día cae la ficha o se hace un clic y el sentido de aquello aparece claro. Pensemos ahora en los discípulos de Jesús. Las enseñanzas del Maestro de Nazaret nos han llegado a través de ellos. Esas enseñanzas no fueron solo palabras. Jesús actuaba y los discípulos registraron lo que vieron. Jesús hablaba y los discípulos memorizaban lo que oyeron. Hechos y palabras tienen relación. Más aún son las palabras de Jesús las que permiten comprender el significado de los hechos, el significado de lo que Él hace. Muchas veces en el Evangelio vemos que se le pregunta a Jesús por qué hace eso o con qué autoridad lo hace. Si Jesús no actúa de acuerdo a lo que predica, sus palabras caen, serían vacías. Pero si Jesús no explica por qué actúa de determinada manera, cada uno interpretaría a su gusto lo que Él hace. ¿Cómo es posible que los discípulos recordaran tan bien las cosas que Jesús hizo? Hoy en día vivimos muy dispersos, vemos muchas cosas, escuchamos muchas cosas, recibimos montañas de mensajes y olvidamos mucho. Se recuerda más fácilmente aquello que realmente toca nuestros sentimientos, lo que provoca nuestro asombro, nuestra admiración, y los evangelios registran esa admiración de la gente por lo que Jesús hace. Recordamos lo que nos mueve a tener sentimientos de compasión, de misericordia, o lo que nos coloca ante una confrontación dura, un conflicto, como los que tenía Jesús con los fariseos. Todo eso que veían los discípulos lo recordaban y comentaban más de una vez en las largas marchas de un pueblo a otro o en los momentos que se sentaban para comer. Así entonces con respecto a los hechos. Y con los dichos de Jesús sucede algo parecido con una ventaja. Las parábolas de Jesús son relatos, narraciones, lo que facilita recordarlas. Además, Jesús no las contó una sola vez, las iba repitiendo en diferentes lugares y ocasiones, y los discípulos
las iban memorizando. Con frases breves de Jesús, que no forman un relato, había también algo que ayudaba a memorizarlas. Tenían algunos elementos de la poesía, como la rima o el ritmo, un poco como los refranes nuestros. Con todo, y a pesar de tener el mejor maestro imaginable, el grupo de discípulos muestra ser bastante cabeza dura. Se acuerdan, sí, pero no entienden. Los evangelios no esconden esas dificultades, al contrario, a veces las subrayan. Las preguntas que muestran que los discípulos no terminan de entender las enseñanzas de Jesús llegan hasta el último día en que están con Él. Lo bueno es que sí, recuerdan, aunque no hayan entendido o no hayan entendido del todo, porque Jesús está enseñando por penetrabilidad. Su palabra cae como lluvia mansa, que va de a poco penetrando, empapando la tierra, como dice el profeta Isaías, en un texto que se aplica perfectamente a Jesús, como desciende la lluvia de los cielos y no vuelve allá, sino que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar, así será mi palabra, la que salga de mi boca. No volverá a mí vacía, sin que haya realizado lo que me agrada y haya cumplido aquello a que la envié. Jesús sabe que los discípulos no comprenden todo y por eso les dice: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Después de su resurrección y antes de volver al Padre, Jesús promete a sus discípulos el Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo tiene muchos aspectos diferentes. Ante todo es el espíritu de amor, el amor que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, el amor con que Jesús nos ama. El Espíritu hace posible que continúe la presencia de Jesús en su palabra y en los sacramentos. El Espíritu sigue guiando a la Iglesia, que lo invoca para tomar sus decisiones. El Espíritu es el abogado que el discípulo puede llamar a su lado en momentos de persecución y que hablará por boca del discípulo. Pero aquí nos interesa especialmente el Espíritu Santo como maestro, maestro interior, porque es Él quien hace comprender a los discípulos las enseñanzas de Jesús. Jesús promete: el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y en el Evangelio de este domingo: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Estas promesas de Jesús se cumplen el día de Pentecostés. La venida del Espíritu Santo que celebramos este domingo y de la que nos habla la primera lectura. Pero la promesa de Jesús no se refiere solamente a ese día de Pentecostés, ni solamente a ese grupo de apóstoles y sus compañeros de misión, sino también a las siguientes generaciones de discípulos misioneros de Jesús, desde entonces y hasta hoy y en adelante. El Espíritu Santo sigue mostrando el verdadero sentido del Evangelio para que la Iglesia, la comunidad de los discípulos de Jesús, crezca en su fe y siga anunciando el Evangelio al mundo. No solo eso, el recuerdo de las palabras y obras de Jesús que realiza el Espíritu Santo no se queda en un ejercicio de memoria. Recordando las palabras, las obras
y todo el misterio de salvación obrado por Cristo, el Espíritu hace que Cristo siga presente en la Iglesia con una actualidad siempre nueva. Gracias a la acción del Espíritu Santo, la comunidad permanece y vive en la verdad que recibió del Señor. Finalmente, ¿qué quiere decir? Les anunciará lo que irá sucediendo. Decía San Juan Pablo II, el Espíritu de la verdad continuamente anuncia los acontecimientos futuros. Continuamente muestra a la humanidad este futuro de Dios que está por encima y fuera de todo futuro temporal, y así llena de valor eterno el futuro del mundo. Así el Espíritu convence al hombre, haciéndole entender que con todo lo que es y tiene y hace, está llamado por Dios en Cristo a la salvación.